Te miro dormir y pienso que he sido una madre triste. Si pudiera borrar todo y empezar de nuevo, lo haría. Reiría más y te abrazaría el doble. No diría jamás que no te quiero o palabras ofensivas. Si pudiera, pero no puedo. Este es un fragmento del Otro Tom, la nueva novela de la escritora y guionista uruguaya radicada en México, Laura Santulo, y que acaba de editar Estuario. Y yo les cuento que, bueno, Laura Santulo ha publicado varios libros para adultos y para niños, entre ellos Un globo de Cantoya, ganadora del premio Bartolomé Hidalgo en 2013, el libro de relatos El otro lado, la novela Un monstruo de 1000 cabezas. Algunos de sus relatos y novelas se convirtieron en películas, de las que fue guionista y que ganaron varios premios como La Zona o La Demora. Estos días está por Montevideo, porque viene a presentar no solo la novela, también la película El Otro Tom, dirigida junto a Rodrigo Pla. Así que con este aplauso recibimos a Laura Santulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Y bueno, hablar primero que nada de qué trata El Otro Tom. El Otro Tom. Bueno, es una novela y es una película, es decir, tenemos un 2x1. Es lo que en casa siempre reciclamos todo, así que tenemos estas dos cosas que hemos traído. ¿Es lo de reciclar? Muy uruguayo lo de reciclar y el 2x1, ¿no? Es muy uruguayo. Tal cual. Bueno, en esencia es como la historia de una madre soltera con un hijo problemático, con un hijo al que le diagnostican trastorno por déficit de atención y que a la vez es medicado. Esa es la solución que se encuentra en determinado momento, pero esa solución, que no lo será tanto, traerá algunas dificultades a la vida de esa pequeñísima familia. Y bueno, de eso un poco va la película, de ese trastorno, de esa vida, de esos dos seres tratando de buscarse la mejor vida que pueden buscarse y de buscar alguna suerte de armonía en medio de esa confusión. Creo que va de eso, de ser madres, de ser padres y lo difícil que eso es. Claro. Pero también en este libro y en tu obra en general tocas otras temáticas, ¿no? En este caso también está la temática de la migración, ¿no? La película está ubicada en El Paso, que es la ciudad que está enfrente a Ciudad Juárez. Sí, de hecho, bueno, la novela en ese sentido es un poco más amplia, porque en realidad propiamente no es tan claro dónde se desarrolla, pero en el proceso de ir haciendo la película, de ir haciendo la investigación, llegamos a la idea de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que es como una sola ciudad enfrentada, dividida por un muro, en realidad. Y bueno, nos pareció como muy interesante justamente ubicar ahí la película, porque sentíamos que toda esta idea que subyace en la película y en la novela, de que no debiéramos encasillar la experiencia humana, de lo difícil que es decir, esta persona es TDA, esta persona esto, estas personas lo otro, sentíamos que un lugar fronterizo ayudaba a remarcar esa idea de que no se puede encasillar. Es ese lugar donde las personas naturalmente tienen personalidad doble, digamos, porque son de ambos lugares, de algún modo sentíamos que funcionaba para establecer más claramente la idea de la película, ¿no? Qué interesante, ahora se me ocurre escuchándote, que justo estamos hablando de fronteras, pero hablamos desde otro lugar que es quizás no poner como parámetros, no poner de alguna manera límites, ¿no? Vamos a buscar como un lugar que es específico en una locación, pero a su vez se trata mucho del tema de qué hablamos cuando hablamos de normalidad o cómo encasillamos a las personas. Me gusta como volver más que nada al libro, después como adentrarnos como en la película, pero ¿de dónde nace la necesidad de contar esta historia, por ejemplo? Yo siento que en buena medida, y no solo esta, en general lo que hemos trabajado en conjunto con Rodrigo, que llevamos varias películas, creo que en buena medida tiene que ver con quién es uno y quién va siendo uno a lo largo del tiempo y que nacen como preocupaciones nuevas. Esta tiene que ver con que somos padres y que al ser padres eso te pone como en un entorno en el cual empezás justamente a preocuparte por el devenir de tu hijo, pero también empezás a ver como alrededor tuyo los otros padres, los otros hijos, familiares, amigos de los niños, y de alguna manera empezamos como a percibir que hay como una fuerte tendencia a encasillar como la experiencia infantil y a colocar justo esto que decías de lo normal y lo anormal y ese límite demasiado preciso y demasiado estrecho. Nosotros lo que empezamos a sentir primero como papás y después lo trasladamos a algo artístico fue cuán estrecho empezaba a ser el límite de la normalidad. Y que creo que en buena medida eso tiene que ver con algo que ocurre incluso desde lo social, desde la escuela. Hay demasiada
ímpetu por el rendimiento, por llegar a algún lado, por el éxito. Hay un apuro por empujar a los chiquilines a llegar quién sabe a dónde, que sentimos eso primero como padres y eso nos llevó esa preocupación, digamos, a trasladarla como a algo creativo, que es como pensar en voz alta, como compartir con los otros desde ese lugar cosas que estás pensando vos, digamos, ¿no? Claro. Imagino que es un tema que lleva mucha investigación también, ¿no? Porque imagino que 10 años es un poco... Yo era un poco vergonzoso, pero la verdad, sí, como en realidad... Pero entre medio hicieron otras películas, un escribiste monstruo otros de mil libros. cabezas, exacto. Si no, ya no estaríamos vivos ni funcionales. Pero es un proyecto de 10 años que lleva todo el laburo, claro, de investigación. Sí, ¿No? Desde fue que como se te muy ocurre lento. la idea. idea. Hubo mucha investigación en este caso desde todo el tema de salud mental, como con psiquiatras, psicoanalistas, eso, investigar nosotros mucho hasta en los blogs, en donde los padres hablaban de esa problemática y cómo lo habían solucionado, que es como bien interesante, ¿no? Donde los padres compartían sus angustias, en realidad, en torno a decidir medicar, no medicar, qué hacer. Y eso de alguna manera fue como construyendo lentamente, y lo curioso es que el libro, la novela, fue construyéndose en paralelo con el guión cinematográfico. Y de hecho eso hace que la novela y el libro tienen como algunas divergencias. Hay cosas que aparecen en la novela que en la película no y viceversa, ¿no? Entonces eso Por es eso un está proceso bueno raro. leer el libro y también ver la película. Exacto, es un Que 2 por 1, pero es un 2 por 1 aumentado. Ahí va, que te De hecho, el enriquece, es comienzo cierto. ya son diferentes. Exacto. De hecho, Sí, la decisión de completamente. comenzar el libro de una manera y la película del otro ya marca Total. ciertas adaptaciones, ¿no? Es para convencer a la gente de lo afortunado del 2 por 1, exacto. Laura, vos en tus obras muchas veces interpelás sistemas establecidos, yo qué sé, ¿no? Ahora en esto lo que tiene que ver con la salud mental, lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Cómo el sistema educativo pone a los niños, a algunos en determinados lugares y a otros en otros. Bueno, en Un monstruo de mil cabezas, todo el sistema sanitario, ¿no? Que termina en un policial. Cuando hicieron La Zona, era más bien algo que parecía establecido de una manera y termina siendo de otra. ¿Por qué te interesan esas temáticas? Creo que, y eso creo que es una cosa que compartimos también con Rodrigo, siempre nos ha interesado, bueno, creo que nos interesa como mucho la tensión que se genera entre lo público y lo privado, y eso está como bastante presente, o sea, la función del Estado, cuando el Estado no está presente, como en el caso de La Zona o incluso en Un monstruo de mil cabezas. Curiosamente en esta, yo diría que ahondamos como en otro asunto, en el sentido de que es cuando el Estado está muy presente. Demasiado. Exacto. Hasta ahora como que siempre habíamos, tal vez porque vivimos en México, donde el Estado está muy ausente en más de un sentido, como que de alguna manera eso nos había llevado a preguntarnos en ese sentido, ¿qué ocurre cuando el Estado no está ahí para dirimir los problemas entre ciudadanos? Bien, ahora nos fuimos para el otro lado, Claro. y seguramente también por eso la película fue a Estados Unidos a ser filmada. ¿Qué pasa con los estados que están mucho más presentes en la vida de los ciudadanos, incluso cuando el ciudadano a lo mejor no quiere que esté tan presente, ¿no? Entonces, creo que siempre esa tensión nos ha resultado como muy interesante, y lo que ocurre cuando se tensa demasiado esa cuerda de alguna forma, que en el caso, bueno, de La Zona también era como la ausencia del Estado hacía que los vecinos un poco enloquecieran y terminaran buscando como defenderse por mano propia, Un ¿no? barrio, unos vecinos de un barrio privado. Terminaban como, habían unos como invasores, gente que había entrado y terminaban persiguiendo una especie de cacería humana. Pero bueno, en este caso es, por el contrario, es una madre que en determinado momento duda de la medicación psiquiátrica y del abordaje que se le está dando a la situación, pero una vez echado a andar el engranaje de los servicios sociales, es como muy difícil parar esa maquinaria. Y eso lo es en lo real, más allá de lo que nosotros hayamos puesto en la película. Una cosa que creo que es muy loca de este tipo de diagnósticos es que es una especie de estigma también en la vida de la gente. De alguna manera es una especie de rótulo que la persona lleva desde niño, que la lleva después cuando es adolescente y cuando grande, y por lo tanto a lo largo de la vida vas a tener que enfrentarte con un rótulo que se te ha puesto desde tus 7 años y que va a definir muchas cosas. Si te van a dejar manejar, si vas a poder tener cuáles o tales trabajos. Es como muy fuerte pensar eso también, ¿no? Como algo, un solo elemento de tu identidad puede definir el devenir de tu vida. Por eso nos interesaba como mucho preguntarnos como en este sentido, ¿no? ¿Qué tanto un diagnóstico define quién es la persona? Claro. ¿No? Yo creo que damos por sentado de que trabajan juntos con Rodrigo.
Pero capaz que estaría bueno como desmenuzar un poco eso, porque es como en familia que estamos hablando, ¿no? Damos como cosas por sentadas, pero la gente que nos está viendo, porque este sería el primer trabajo que también tú codirigís, ¿no? No sé si está bien la expresión, pero... Sí, sí. En realidad, mira, la cosa es, bueno, ¿Cómo es ahí trabajar? Rodrigo somos pareja hace muchos años y venimos trabajando. Y lo que siento es que lo que se ha ido dando es que más allá de, aunque cada uno tenga como su zona de... no es confort, porque nada es confortable haciendo cine. Un métier, como Expertise, que sabe. Exacto, sí, ¿no? diría. Confortable no es. Pero bueno, de alguna manera cada quien tiene como su zona, pero sentimos que con el tiempo cada vez más nos hemos ido involucrando el uno con la tarea del otro, claro, originalmente. Digo, Rodrigo, aparte, las películas anteriores en La Zona ya habíamos coescrito, también en Desierto Adentro. Entonces, más que nada lo que ocurrió, creo, en esta película, además de que ya tenemos hijos grandes y yo pude ir al rodaje con mucha más asiduidad, cosa que antes con gurises chicos los llevábamos a ellos de paseo, pero realmente era difícil trabajar ambos. Siento que ahora como que logramos involucrarnos mucho más en todas las decisiones, más allá de que cada uno sigue conservando como la zona donde mejor se desarrolla, pero sentimos que todas las decisiones en última instancia fueron tomadas en conjunto. Por eso de alguna manera está dirigida y escrita por ambos. Eso es un poco el cambio. Excelente. Hablemos un poco de la película, porque también es muy interesante cómo llegan al rodaje, cómo la filman, cómo eligen a los actores, ¿no? O sea, la filmaron, bueno, como decía antes, en El Paso, en Estados Unidos, pero fueron antes a hacer talleres con los niños, porque el niño, el protagonista del otro Tom, es impresionante. O sea, lo ves actuar y se te paran. Ella también, la madre también. Y ninguno de los dos ninguno de los dos había actuado son antes. actores. A ver, hubo un proceso como largo, también en un momento se contempló que llevamos actores de la Ciudad de México, que eso es carísimo, que el grito en el cielo, que dejemos esa idea. Entonces, hubo como muchos procesos. En determinado momento, Rodrigo empieza a ir mucho a El Paso, Texas, y lo que encuentra es como un grupo humano interesantísimo. Entonces dijimos, es allá. Y toda esta idea de lo fronterizo que nos gustaba. Él empieza a ir y se hicieron como una serie de talleres gratuitos para niños, talleres teatrales, así como una cosa muy lúdica, varias veces, y ahí fueron encontrando tanto al protagonista como a todos los nenes que actúan. Y después se abrió como el casting un poco a buscar gente que tuviera experiencias de vida similares. Digo, en la vida real, Julia Chávez, que es la actriz, en realidad es masajista profesional, no se dedica a la actuación. Y que ganó el premio Mejor Actriz en el Festival de Tokio, ella. Nada menos. No, le fue increíblemente. Pero se tenía fe, ¿no? La película ganó. Ella sí, pero ella en realidad casi entra como casualmente. Están haciendo un casting ahí, sí, ¿será que pagan? Sí, pagan después y hacen la película. Entonces, realmente ella, no sé, si el nene creo que en su familia hay más la idea de que actúe. Pero en el caso de Julia casi diría que no. Y se acercó y lo hizo estupendamente bien. Ella tiene una naturalidad impresionante, el nene también, Israel. Y bueno, de alguna manera sí fue que se eligen. Fue un proceso largo en que también aprendieran cómo actuar. Y fueron varios meses en que Rodrigo iba y venía, digamos, hasta que después ya llegamos al rodaje y ya fuimos todos para allá. Y fue como muy interesante, efectivamente. Ninguno de los actores, excepto dos, habían hecho alguna cosita antes, personajes secundarios, digamos, pero ellos dos nunca, y bueno, fue interesantísimo. E incluso el vínculo que ellos fueron estableciendo, ellos no se conocían previamente. Y es curioso porque va avanzando ese vínculo en la medida en que también esa madre y ese hijo de ficción van mejorando Es muy loco, eso pasó casualmente, digamos, pero en el propio proceso en que ellos se van conociendo haciendo la película, también la película que fue filmada cronológicamente, no es un dato menor, o sea, se hizo exactamente en el orden en que está concebida, porque además había invierno, verano, y eso fue altamente complicado de realizar, ¿no? Que ahora campera, que sacarles la campera, que bueno, eso fue muy complicado de hacer, o sea, emular 4 temporadas en un país que aparte de verdad hay nieve, tuvimos la suerte de que nevara de verdad, porque decíamos, bueno, y si no hay nieve, ¿qué hacemos? Porque es verdad esa escena. Pero sí nevó lo suficiente por lo menos para que haya un poco de nieve. Entonces, en realidad fue como un proceso muy maravilloso y muy disfrutable haber trabajado en El Paso. Yo poco, pero en realidad como escribí la historia sabía de qué hablaban. Sabía lo que estaban diciendo. Exacto. Digo porque te lo tiro acá con confianza. Como guionista. O sea, la película está en inglés, o sea, se habla... la inmensa mayoría, exacto. La inmensa mayoría se habla en inglés. Que hay un dato curioso es que en principio era mucho más en español. Claro. Pero Israel, el actor, no hablaba español y era el mejor. Y entonces ahí se tomó la decisión
que fue muy loco a último momento decir, bueno, se traduce, vámonos. Y nos vamos en inglés, muy sobre la fecha, porque en origen el guión, la inmensa mayoría, todo el vínculo entre ellos dos era en español. En español, claro, sí. Me imagino que en la parte de dirección también habrán ido naciendo otras cosas por la manera en cómo se van comunicando. Porque yo escuché en alguna nota que el inglés de ustedes era un poco más más rústico, se puede decir, Ay, y que eso daba unas cosas. Me acuerdo una anécdota que me contaste de una escena que se la robaron a madre e hijo, actores, no personajes. Hay un momento que, bueno, que quien vea la película... No estaban haciendo una... Estábamos entre escenas, estaban, no sé, algo estarían haciendo, luces, cámaras, que siempre es muy complicado, ¿verdad? Gente, luces, cámaras. Entonces, en determinado momento, ellos estaban como chiviando. Es un momento que, bueno, si alguien ve la película, es un momento que ríen mucho. Y entonces, en determinado momento, estábamos esperando y ellos empiezan a reír, empiezan a jugar. Eso no era parte del guión. Entonces, Rodrigo se da cuenta y dice, grabando, y sigan, y ellos siguen jugando. Y entonces le dice, Julia, vas, ¿no? De que tirara los textos. Entonces, es como muy loco porque es como toda una escena que el principio no fue concebido así, pero la escena ganó muchísimo a partir de esa cosa que ellos improvisaron casualmente, en realidad jugando simplemente, ¿no? Bueno, para mí, sí. si quieren conocer esta y otras anécdotas, el 20 es el día. El 20 es el día, porque el 20 de abril vas a estar presentando el libro en el Live 21 y ahí además vas a hacer el preestreno de la película. Excelente. Que es abierto al que quiera ir. 20 de abril, ¿a qué hora? 19:15, creo, una cosa así está pensado. 19:15. Hermosa la novela y hermosa, bueno, la película, un peliculón, ganó un montón. Mejor película, bueno, acá en el Festival Internacional de Cinemateca el año pasado, en el Festival de Huelva también, Huelva, también película, mejor película, fue ganadora mejor dirección también en el Festival de Morelia, en Varsovia, o sea... Vale la hemos pasado bien últimamente. Bien, y eso es lo importante, claro que sí. Lo pasamos divino nosotros. Quería solo decirle a la gente que, si no recuerdan, Live 21 también es ex Casablanca. Exacto. Digo, pues yo lo suelo googlear así, pongo Casablanca y me sale al toque. Así que nada, y si no, en los cines, o sea, en las librerías ya está el otro tom. Sí. Y en los cines, a partir del 28. Ya queda como en varios cines. Divino, una genia, un placer conocerte. Laura, muchas gracias. Muchas gracias Por por la invitación. hoy por acá. Divino.